Escándalo TV presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos. Esta semana tenemos un monólogo sobre un tema importante que vamos a tratar y tiene que ver con la democracia de nuestro país, que va ligado con el tema institucional también de nuestro país. Tenemos 232 partidos en todo el territorio nacional ecuatoriano, pero ¿esto hace que la democracia se haga más sólida o se vaya fragmentando y debilite la democracia? Nuestro invitado de hoy es el doctor Orti Torres, Javier Alejandro Orti Torres, presidente del partido Avanza. Bienvenido a este monólogo. Qué gusto, Manolo, qué gusto estar acá en Manabí, en Puerto Viejo, y por supuesto muy gustoso de tratar un tema fundamental para la democracia y el futuro del país. Bueno, hay un debilitamiento institucional en el tema partidos políticos en nuestro país. Partidos que aparecen incluso, algunos le llaman hasta de alquiler, que me parece que es un título bastante lesivo a una organización política que, bueno, está legalmente constituida y que también abandera o apadrina a personas que tienen el derecho inmanente de elegir y ser elegido. Pero sin embargo, se percibe un debilitamiento o falta de consolidación con el tema de las estructuras políticas de nuestro país. ¿Por qué ocurre eso acá en territorio nacional? Bueno, definitivamente en el país existe una crisis del sistema de partidos políticos. Recordemos que el actual sistema de partidos inició a partir de la Constitución del 2008. ¿Sí? Ahí hubo un proceso de reinscripción de los antiguos partidos políticos, el aparecimiento de nuevos partidos políticos y por supuesto la permisividad de tener movimientos y partidos tanto a nivel cantonal, parroquial, provincial y nacional. A nivel nacional apenas somos 17 organizaciones políticas entre partidos y movimientos que podemos presentar candidatos a escala de todo el país. Sin embargo, ya que se vienen las elecciones seccionales, van a aparecer movimientos creados con apenas 5.000, 10.000 adherentes, que son movimientos netamente locales que también van a participar. ¿Qué tan lesivo es esto para la democracia? ¿Qué tan complicado es esto para la gobernabilidad? Ya tenemos evidencia empírica de las últimas elecciones de lo complicado que se les torna a las autoridades locales llegar con apenas del 20-25% cuando teníamos, recordarás tú, Manolo, alcaldes del 50-60% de votación y arrancaban con una legitimidad y una gobernabilidad fundamental para la gestión. Ahora es complicado. Tenemos un alcalde de Quito con un proceso de revocatoria, tenemos un alcalde de Guayaquil con problemas legales, tenemos problemas también a través del Tribunal de lo Contencioso Electoral con varios alcaldes. Es decir, la atomización de los partidos políticos generan poca gobernabilidad en los entes colegiados llamados consejos municipales, y a nivel nacional, en cambio, estamos viviendo otra situación complicada, que es una polarización que ha originado un bipartidismo, una polarización, bueno, sería decir de izquierda o derecha. Yo creo que es una polarización populista entre dos corrientes políticas que han mermado el espacio prácticamente de casi alrededor de 12 organizaciones políticas que nos quedamos sin representación dentro de la Asamblea. Y hoy por hoy, en esta polarización, lastimosamente, tenemos que caminar los próximos años y concentrarnos en las elecciones seccionales. ¿Qué te parece si hacemos una parada en lo que está ocurriendo en Quito? Usted lo trajo a colación, lo que ocurre hoy con el alcalde de la ciudad de Quito, el señor Pavel Muñoz. Corre con la misma suerte del doctor Yunda, que no culminó su periodo. Claro, si revisamos la votación o la aceptación que ellos tuvieron, vemos que creo que no pasa el 25%. Creo que por ahí llega... 21%. Sí, raspando al 21-22%. Entonces, esto puede ser también bien aprovechado por los contrarios, que podrían bien ir a un proceso de revocatoria de mandato, sumándole también de que la ejecutividad de él no sea la mejor, y eso fácilmente daría o conseguiría los votos de alguien que no tiene compromiso con esa administración.
Sí, esto ha generado también una inestabilidad en el ámbito político y administrativo dentro de la ciudad de Quito. En este momento están en el proceso de la recolección de firmas este colectivo que ha tenido la autorización por parte del Consejo Nacional Electoral para recoger las firmas necesarias. Me parece que son alrededor de 200.000 firmas, si no me equivoco, o un poco más, para inmediatamente llamar a elecciones de revocatoria y de obtener más del 50% la opción de la revocatoria del alcalde, pues tendría que inmediatamente asumir la vicealcaldesa que, valga la aclaración, es de la misma tienda política del actual alcalde. Entonces ahí nos preguntamos, en este caso los quiteños, ¿qué tan necesaria es ahora una revocatoria cuando estamos a 2 años de tener elecciones? ¿Qué tan beneficiosa es una revocatoria cuando en un municipio se necesita estabilidad política? Independientemente de que seamos o no afines a la línea política o a la tendencia política del actual alcalde, en lo personal, totalmente alejado y muy opuesto a la ideología de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, ¿necesita Quito ahorita, en estos momentos, una revocatoria del mandato? Eso es lo que nos estamos cuestionando los quiteños. Bueno, tenemos 2 escenarios. Los ecuatorianos enfrentamos 2 realidades. Por un lado, una asamblea anterior a la que tenemos ahora, que estaba muy polarizada, muy dividida, que eso no permitía llegar a consensos o acuerdos mínimos, que en democracias civilizadas se establecen acuerdos mínimos y se respetan. Vaya, en el Ecuador no se han respetado ni siquiera los acuerdos mínimos. Vemos como Guillermo Lasso Mendoza, por ejemplo, llega con una agrupación política y a la hora de ponerse la banda presidencial rompe con esa agrupación política. Pero por un lado tenemos la polarización política y ahora por el otro lado, o sea, por un lado tenemos la dispersión política, una asamblea que es difícil la gobernabilidad, pero ahora tenemos una polarización política, que tenemos solamente 2 realidades en la asamblea. ¿Cuál de las 2 le beneficia a nuestro país? Siempre desde mi punto de vista, la pluralidad, el multipartidismo mejora mucho la calidad de representación y mejora mucho la calidad, en este caso, de la producción legislativa, ya hablando en este sentido de la Asamblea Nacional. ¿Sí? Por supuesto que esa pluralidad también te genera pocas condiciones de gobernabilidad. El caso que acabas de citar, Manolo, que fue la inminente posibilidad por parte del presidente Lasso en su momento de ejecutar lo que la Constitución emanaba sobre la muerte cruzada y tener elecciones anticipadas. Hoy por hoy, en cambio, tenemos en teoría una mayoría afín al gobierno nacional, no totalmente del bloque gobernista, sino con la ayuda de varios asambleístas de organizaciones políticas que lograron entrar. No son independientes. Yo realmente discrepo cuando dicen es que tenemos varios asambleístas independientes. No. Cada asambleísta ha llegado con su agrupación política, así sea uno. Por ejemplo, el caso de Pablo Jurado llegó con Construye. O sea, es de Construye, no se lo puede decir independiente. Hay asambleístas, mira el caso de los asambleístas de Pachacutic, que ya tienen discrepancias con su dirigencia política, hay una división. ¿Sí? Hay los asambleístas, apenas 4 asambleístas socialcristianos que creo que ya quedaron en 3, ¿no? Con el caso de Alfredo Serrano y quienes le acompañan, el caso de Johnny Terán, hijo, etcétera. Entonces, la misma Revolución Ciudadana ha perdido asambleístas. Exactamente. Pero aquí hay un fenómeno que está apareciendo, que es lo que se tiene que discutir con las nuevas reformas del Código de Democracia y con una ley que prácticamente la archivaron, que es el tema de los camisetazos, ¿no? Lo que técnicamente se llama el transfugismo político. Es decir, asambleístas que llegan con una organización política y en el camino, por varios intereses, negociaciones que no son claras, no son transparentes, se cambian de bancada o responden a otros intereses. Mira la cantidad de asambleístas de la Revolución Ciudadana que terminaron pasándose entre comillas, ellos dicen independientes, pero terminan votando con las tesis del gobierno. Esas son las cosas que hay que ir cambiando, ¿no? Estas prácticas, Javier, entonces no debilitan la institucionalidad de un partido político, por un lado. Pero por otro lado, tampoco no le resta la autonomía de la decisión de un legislador que también lo elige un pueblo para que represente los intereses del pueblo. Entonces, ¿cómo poder generar un tamiz para sacar lo mejor que necesita nuestro país? Porque mire cómo en 205 años el Ecuador ha tenido ya 20 constituciones. Y
algunos hablan de que necesitamos una nueva constitución, otros hablan solo de reforma. Pero hablamos de un promedio de 10 años, nueva constitución. Entonces nuestro problema no ha sido el problema de ley o falta de ley o reformas de ley. Me parece que la conducta mismo del ecuatoriano trata de siempre sacar lo que más le conviene a él. Entonces, ¿cómo hacer, puesto que enfrentamos las dos realidades? Por un lado, le damos la facilidad para que un partido político, cuando un asambleísta vota en contra de los intereses del partido, que el partido pueda mantener su escaño y pueda separar a ese asambleísta y pueda mantener su escaño, o darle la autonomía de la libre disposición de la creencia o de lo que cree ese asambleísta. Si existiese en rigor tal autonomía de cualquier asambleísta, no deberían existir los partidos políticos. Deberían lanzarse las personas y que las personas obtengan personalmente los votos necesarios para entrar a la asamblea. Pero estamos en un sistema de partidos, Manolo. O sea, y ese es el gran problema, estas distorsiones de los comportamientos de los legisladores, que el partido sirve para llevarles al poder, pero el partido ya no sirve para tomar decisiones dentro del legislativo. Me parece una distorsión democrática. Y esas son las cosas que prácticamente han disminuido la calidad del sistema de partidos políticos. Eso por un lado. Yo proponía, cuando fui candidato a la Asamblea alguna vez, que por ejemplo para ser candidato de elección popular, ese candidato tiene que ser afiliado a la organización política por lo menos un año antes. Y dentro de esa afiliación haber demostrado formación política, liderazgo y un sinnúmero de características que garantizarían que ese personaje, una vez de que llegue a la Asamblea Nacional, va a ser disciplinado y orgánico. Pero en este país eso no existe. Los partidos somos utilizados única y exclusivamente como vehículos para transportar a la gente al poder. Es más, hasta el día de hoy, ya en el léxico común de todos los dirigentes políticos dicen, es que necesitamos un vehículo. Es decir, a las organizaciones políticas nos tratan como que fuéramos un patio de autos, o como que fuéramos un Uber, un InDriver, es decir, escojamos un vehículo. También se dice partido de alquiler. Claro, o partido de alquiler. Y claro, inclusive a mi propia organización política nos han dicho partido de alquiler, porque hay una permisividad que lastimosamente es el último recurso que tenemos los partidos. Cuando no tenemos cuadros fuertes para enfrentar una elección, sea a nivel nacional o sea a nivel provincial, la ley te permite invitar candidatos de por fuera de las filas para que nos puedan representar. El problema de estos candidatos que no son formados dentro de las organizaciones políticas, te sonríen a la hora de conseguir el favor partidista, es que a la larga después te utilizan y te dejan a un lado, ¿no? Entonces, es prácticamente una especie de alquiler de partido político, obviamente sin un valor por medio, al menos en nuestro caso nunca ha sido así. Pero en realidad no les juzgo y no les culpo que nos traten de organizaciones políticas de alquiler si estamos apoyando a gente que no está dentro de la militancia y de Me parece que en la ecuación algo falta. Y lo que ciertamente falta es que la gente que vota, la que posee el derecho de elegir y ser elegido, carece de mucho conocimiento. Por ejemplo, las doctrinas de la política que se plasman en doctrinas económicas. Porque, por ejemplo, ahí yo escucho muchos que hablan del neoliberalismo, pero no entienden absolutamente nada qué significa el neoliberalismo. Otros que hablan del socialismo, pero no conocen las simientes del socialismo. Entonces, hay una serie de desconocimiento por parte del que elige y del que es elegido. Entonces, no debería hacerse una reforma también, por ejemplo, que así como aprendemos matemática, así como aprendemos ecuaciones, que la gente, aparte que se enseña ciudadanía, porque así lo enseñan, que se vaya arraigando más este tipo de conocimientos, de tal manera que el ecuatoriano pueda discernir cuando alguien está parado al frente y tiene las intenciones de llegar a un puesto de elección popular, que el ecuatoriano pueda desarrollar ese olfato, que pueda afinar su visión, sus oídos, para que tengamos a la hora de elegir mejores personas, seamos más exigentes. Porque mire cómo en nuestro país está comprobado que lo que venden ni siquiera son los proyectos de una administración pública. Lo que termina imponiéndose, claro, son las narrativas que intentan desacreditar al contrario, y son también las narrativas que, por ejemplo, en un país terminan decantándose por lo popular, o sea, el populismo, lo que la gente quiere escuchar.
Pero eso pasa porque el partido político que hace estudios, conoce el humor del votante y aparte monta una bonita fiesta y emociona a la gente, porque a fin de cuentas el voto ¿qué es? Es una decisión. Y esa decisión que lo motiva, una emoción. Entonces nunca pasa por el tamiz del conocimiento, nunca pasa por el tamiz de que podamos nosotros ocultar las verdaderas intenciones de un candidato y saber si está o no preparado. Entonces no nos falta conocimiento, Javier. Por supuesto que sí, es la falta de cultura política o de inmadurez política en general en la ciudadanía es directamente proporcional a la calidad de representación que tenemos en todas las instancias públicas, Manolo. O sea, eso es totalmente indiscutible. Por eso cuando me hablan de capacitación política, capacitación de modelos de gestión, capacitación en un sinnúmero de temas en orden político, no solamente tiene que ser para los dirigentes o los futuros dirigentes políticos, sino en general. En general. También influye mucho esa corriente de varios pensadores que dicen que las ideologías han muerto, que las ideologías no existen, que aquí gana el no político. Ese tipo de cosas son las que también han contribuido para que tengamos hoy por hoy representantes que ni siquiera saben a qué corriente política pueden representar. Y yo les digo una cosa a todos los televidentes. Las ideologías sí existen. ¿Y dónde se comprueba esto? Ya cuando asumen cargos de representación y tienen que implantar un modelo de gestión, cuando se ven las prioridades de ese modelo de gestión, ahí se está identificando pues cuál es realmente la línea política de aquel representante que con el favor popular llegó a su cargo de elección. Entonces, las ideologías existen, hay que capacitar. Hoy estamos en una polarización, no es una polarización ideológica, es una polarización de corrientes políticas que han peleado por llegar al poder, básicamente. Y sabe que en esa polarización se percibe un liderazgo, ausencia de liderazgo ético, porque por ahí muchos decían, por ejemplo, la famosa frase, robó pero hizo obras. Entonces vemos que hay un liderazgo, pero no con ética. Y terminamos decantando muchas veces por la emoción de la gente que termina construyendo en el imaginario social estas figuras como de un semidios, como que sin esa persona ya no puede existir la historia del país. Entonces no es hora de comenzar a trabajar en formar verdaderos liderazgos, a pesar de que los liderazgos personalistas son los que se terminan imponiendo más que la identidad de un partido político. Pero también ha sido falta de un partido político que trabaje en su cantera, que pueda sostener y que pueda levantar y retener, fidelizar, dicen ahora, los liderazgos personalistas. Manolo, hay que institucionalizar al sistema de partidos y de representación política. Es decir, los partidos políticos somos parte de la institucionalidad de la democracia del país y tienen que ser tratados como tal. ¿A qué me refiero? Que las instituciones están por encima del ser humano. Las instituciones están para quedarse y los líderes somos transeúntes de esa institución, ¿no? Mira lo que pasa en otros sistemas como los países europeos. A veces hay esa discusión entre que si el país tiene que quedarse con un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los partidos políticos en Europa, por ejemplo, tienen su propia historia, tienen sus subidas y bajadas, su vaivén, y los líderes van y vienen. Un día están arriba, otro día están abajo, pero los partidos políticos no tienen dueño. Los partidos políticos no son propiedad privada de absolutamente nadie. Entonces, en este país eso pasa. Lastimosamente eso no pasa, pero mejor dicho, aquí lastimosamente la gran mayoría de partidos políticos tienen un caudillo, tienen un dueño, ¿sí? Y ese dueño hace y deshace, y prácticamente no deja que nuevas generaciones se hagan cargo de la organización. Entonces, ese es el efecto de tener un debilitamiento institucional de un partido político, porque si en cambio se trabaja en construir estas figuras de liderazgos personalistas, es lo que genera el caudillo, que necesariamente no va a tener que utilizar el partido político, puede usar cualquier color, cualquier número. Vemos que hay partidos que se renuevan en sus colores, en sus números, en sus colores, en su identidad, hasta en su forma el branding, como le llaman, la marca partido, pero sin embargo no dependen de eso, sino que dependen del caudillo prácticamente. Entonces, esto no es un riesgo para la democracia. Por supuesto que sí, por supuesto que es un riesgo y están los ejemplos totalmente claros.
Mientras en este país se siga tratando a los partidos y los partidos sigamos haciendo todos los deberes posibles para que así nos traten, como un vehículo político, como un número nada más de inscripción, y no se los institucionalice, no, vamos a seguir con la misma situación. Mira, yo estoy haciendo ahorita una investigación de cómo se ha ido... Cómo ha ido cambiando el sistema partidista en los últimos gobiernos, y no existe estabilidad. Por ejemplo, en la asamblea anterior, dentro de este gobierno transitorio que existió, gracias a las elecciones anticipadas, cambió radicalmente el sistema de partidos. Cambió. Hay partidos que ya no existen en el escenario, ¿no? Entonces, eso influye en no tener una democracia madura, en no tener una democracia que te genere estabilidad, que te genere gobernabilidad. La calidad de los debates han bajado. Sí, ahora resulta que un discurso te lo hacen en inteligencia artificial, y en lugar de darse el trabajo de leer bien y poner tu aporte, lo leen textualmente en la asamblea. O sea, a todo esto hemos llegado con esa falta de capacitación, esa falta de generar dentro de las organizaciones políticas carreras políticas para los jóvenes, hacerles entender de que primero hay que aprender a ser soldado para después llegar a ser general, que hay que cruzar una línea larga en el tema de la carrera política para no llegar a improvisar en los cargos, pero eso es un trabajo de mediano y largo plazo. Perfecto. Nuestro invitado Javier Orti Torres, hablando sobre el debilitamiento institucional de los partidos políticos y cuán importante es recuperar esta identidad para que la democracia de nuestro país sea una democracia mucho más solvente, mucho más aplomada, y no trabaje en la construcción de estos caudillos políticos o estos liderazgos personalistas que algunos le llaman en vez de caudillos políticos. Pausa y ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Escándalo TV está en Ibarra. Canal 70. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Perfecto, bienvenidos a quienes recién se suman en esta etapa del programa. Nuestro invitado de hoy, Javier Orti, él es presidente nacional o director nacional del partido Avanza. Están en pleno proceso de formar nuevamente sus procesos de democracia interna, están reestructurando nuevamente el partido a nivel nacional. Pero estamos hablando justamente en la falta de solvencia en los partidos políticos. En la gente sigue creciendo la desconfianza, la desazón, la incertidumbre. La gente le perdió ya la fe a los partidos políticos y a los políticos. Vemos que el voto nulo, el ausentismo en épocas de elecciones sigue creciendo. Entonces, esto dice algo. ¿Cómo recobrar la confianza pública con respecto de los nuevos liderazgos y también de las verdaderas instituciones políticas, Javier? Bueno, tenemos que trabajar, yo les he dicho, dentro de Avanza, tenemos que recuperar la confianza desde la gestión. Aprovechar que en nuestro caso tenemos alrededor de 18 alcaldes a nivel nacional. Acá en Manabí tenemos 2, Portoviejo y Montecristi. Y desde ahí tenemos que reflotar, es decir, desde la capacidad de gestión de nuestras autoridades locales, quienes orgullosamente dicen, soy de esta tienda política y seguiré lanzándome por esta tienda política, y desde ahí ir recabando toda esta cantidad de líderes importantes a nivel nacional, irlos formando ya para etapas nacionales y por supuesto dándole otra cara. Pero claro, ahora la dinámica, la comunicación política, el marketing político ha ido avanzando y esa es la respuesta al actual comportamiento electoral. Ya hoy por hoy las nuevas generaciones se informan desde un teléfono en apenas 15 segundos, 20 segundos, no quieren profundizar mucho, más vale la imagen o lo que está por fuera o el producto que está por fuera
que la formación, que la experiencia, que la capacidad. Y eso también es complejo. O sea, ha sido un reto para quienes hacemos política varios años. Estamos en otra generación, el reinventarnos, en adaptarnos a esta nueva dinámica. Y mira, ayer, por ejemplo, estuve acá presente en la visita del señor presidente. Hoy por hoy ya la política no es de grandes discursos, no es de grandes emociones. Se demoran máximo 5 o 6 minutos en decir lo que se tiene que decir. Es decir, se está vendiendo una política no de sueños y no de grandes discursos, sino una política de respuestas, de resoluciones. Como dicen ahora, más vale o más pesa el que resuelve que el que promete. Entonces, vamos cambiando y tenemos que irnos adaptando a esa nueva realidad, que no digo que sea mala, sino que es una nueva realidad del comportamiento electoral. Y partido político que no se adapte a esta realidad prácticamente se va diluyendo en el Y el tema de la comunicación va cambiando. Por ejemplo, ahora tienes que prepararte para hacer un storytelling en 20 segundos. Y por ahí, si en los 5 segundos no terminaste de enganchar con el que está observando ese video, pues lo perdiste. El tema de la comunicación ya no es como antes, que tienes que construir los discursos épicos, donde prácticamente se utiliza una retórica o un lenguaje florido. Ahora ya la comunicación va avanzando hacia atrás. Esto quiere decir que menos es más, es lo que utilizan ahora los conocedores de la comunicación, sobre todo la comunicación política. Pero bueno, con respecto de la responsabilidad de los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen estatutos, pero en el Ecuador no se ha hecho, al menos yo no conozco, de que un partido político que tenga a alguien de sus representantes en la administración pública, llámese alcalde, prefecto, concejal, hasta ahora yo no he visto que un partido político haya sancionado a uno de sus representados por temas de corrupción. Me parece que también el deber deontológico, el deber ser de los partidos políticos ha sido como muy permisible. Terminan prácticamente siendo inactivos. No trabajan en mantener la cara limpia con respecto a la corrupción, que ha sido el que ha minado la confianza pública. Bueno, yo creo que en el caso de Avanza sí existe una excepción. Sí, nosotros hemos tenido altos y bajos. Uno de los episodios más complicados que tuvimos fue lastimosamente los juicios que un gran dirigente, pero antiguo dirigente nuestro, tuvo que cruzar y hoy por hoy sigue fuera del país sin dar respuesta a la justicia. Y lo que hizo la organización política en su momento fue sacarlo y sancionarlo, sacarlo de las filas y por supuesto expulsarlo. Entonces, en nuestro caso sí hemos asumido eso, o sea, y sí nos hemos diferenciado en ese sentido. Hay organizaciones políticas que de los actos de corrupción o de las acusaciones hacen apología, en lugar de sancionar, los victimizan y con eso quieren seguir teniendo plataforma política. Al día de hoy, por ejemplo, hay juicios del ex vicepresidente de la República y encuentras todavía militantes de aquel partido haciéndole barra y diciéndole esto es una persecución, cuando ya se ha demostrado hasta la saciedad sobre los actos de corrupción que han tenido. Entonces, claro, ahí tienes toda la razón. Rara vez funcionan los consejos de ética y disciplina. Nosotros sí hemos hecho funcionar nuestro Consejo Nacional de Ética y Disciplina. Tuvimos varios expulsados, no por temas de corrupción, por supuesto, sino por temas de indisciplina partidista. El anterior año inclusive tuvimos que expulsar a varios dirigentes provinciales e inclusive a un asambleísta por no acatar la disciplina partidista con respecto a una decisión de candidaturas a la presidencia de la República. Y eso nos toca hacer a las organizaciones políticas, porque una organización política, si no se maneja de una manera disciplinada, de una manera orgánica, de una manera leal, pues nos toca tomar medidas. Bueno, hay una palabra que es la realidad. Y la realidad es lo que ocurre en el Ecuador. Y esta realidad nos da una identidad. Entonces, la cultura política del Ecuador versus la cultura política que ocurre en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Europa del Norte, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que sí hay una gran diferencia. Yo, por ejemplo, revisando la historia, veía que, por ejemplo, cuando llegó George Washington a la presidencia de la República en los Estados Unidos, le decían, formemos nuestra propia monarquía, porque era lo que había. Y le dijeron, formemos nuestra propia monarquía. Pero él dijo, no, si es contra lo que hemos luchado.
Y de ahí, cuando él termina su segundo periodo como presidente de la República, tenía toda la popularidad tan alta para ir por un tercer periodo. La Constitución no se lo prohibía. Después, con el paso de los años, el único que pudo estar 3 periodos fue Franklin Delano Roosevelt, 3 periodos. Entonces, existe una gran diferencia con respecto de que en nuestro país es todo lo contrario. Hay muchos que quieren más bien quedarse y encarnarse en el poder. Vemos lo que ocurre en Cuba, vemos lo que ocurre en Venezuela. Por ahí en Ecuador se hizo una reforma, un grupo se opuso cuando se hizo esta reforma. Ahora se habla nuevamente de que se quiere hacer una reforma para tener periodos indefinidos. Entonces, ¿qué piensa usted de esta diferencia que hay entre una cultura y otra cultura y que viene a redundar en algo que se llama realidad? Esa opción de perennizarse en las instancias de poder, lo acabas de citar ya con un ejemplo, hay varios ejemplos, por supuesto. Siempre ha sido parte de la cultura latinoamericana en algunos ejemplos. El entender que el poder es efímero y temporal, es muy difícil hacerles entender a los dirigentes, a quienes llegan al poder, porque esas mieles del poder son difíciles de dejar, se convierten a veces en un vicio, lastimosamente, ¿no? Y pocos han sido los casos de gente que llega y prácticamente cumple con sus funciones y regresa a su vida normal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es sano en instancias del Poder Ejecutivo, por ejemplo, tener una reelección indefinida de ninguna manera, porque siempre la alternabilidad en el poder es interesante. En los partidos tiene que pasar lo mismo. En el caso de Avanza, hay solo chance a una reelección, yo recién voy un periodo, si hay chance a una más, y yo tomaré esa decisión cuando yo vea que todavía exista ese apoyo mayoritario para seguir, y si yo veo que no existe ese apoyo mayoritario, pues realmente se tiene que dar paso a un nuevo representante y uno tiene que asumir esa madurez. Esto obedece o sea, un análisis interno que la persona debe hacerlo con responsabilidad, pero resulta que no todos tienen esa misma responsabilidad, Javier, y ha sido uno de los males con los cuales nos toca enfrentar, pero parece que esto está arraigado en nuestro ADN, en querer siempre aplicar la viveza criolla, la ley del sabido, y a todo nivel. Ojo, nosotros hoy como ciudadanos le tiramos la culpa a los gobernantes de turno, pero nosotros como ciudadanos también tenemos muchísimas de esas prácticas cotidianas. Pero mira lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando uno está fuera del poder, critica a la Constitución, critica los modelos de gestión. Desde ahorita todos criticamos el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que hay que eliminarlo, que hay que hacer una asamblea constituyente y demás. Pero cuando uno ya está en el poder y te das cuenta que esos instrumentos son necesarios para acumular poder, para hacer crecer un hiperpresidencialismo, ahí sí ya no topamos, ¿no? O sea, nos gusta criticarlo al poder cuando estamos fuera, pero cuando estamos dentro hacemos todo lo criollamente posible para perennizarnos y controlarlo todo, sin respetar la división de poderes, sin evitar de controlar la justicia, de controlar la fiscalía, los entes de control. Entonces, no existe en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica esa cultura y esa responsabilidad de alternabilidad, de decir, tengo este tiempo y me retiro. Es decir, como decía Max Weber, una cosa es vivir de la política y otra cosa es vivir para la política. Y eso es lo que ha sido difícil entender para Me parece que ahí tenemos un problema con respecto del tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Empieza como un organismo no político, apolítico. Pero las decisiones que se toman son 100% políticas. Y en las democracias, que son, bueno, mucho más avanzadas que las de Ecuador, es la misma Asamblea o el Senado o el Congreso, como se llame, los que terminan decidiendo por cuestiones políticas. Entonces, ¿cómo es que esta institución es apolítica? Pero creo que a ningún ecuatoriano le queda la duda de que las decisiones que se toman ahí son 100% políticas. Entonces, estas máscaras de pronto no son las que han deconstruido la confianza. Es que hay que derribar ese mito de la ciudadanización de la política, es decir, dejando a un lado los partidos políticos. Todos estamos totalmente convencidos de que la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que si bien es cierto ahí no entran los partidos políticos, pero por debajo de la mesa los partidos son los que terminan proponiendo candidatos. Y creo que se evidenció, hasta existe jurisprudencia, una sentencia en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, en donde prácticamente se comprobó que
y me refiero a los que fueron Liga Azul. de la Liga Azul, ¿no? Entonces, ahí tienes una institución totalmente creada para sostener y hacer crecer el poder del gobernante de turno. Claro, en su momento fue el correísmo, ahora ya no lo es. Pero claro, ya sentándote en el sillón de Carondelet, ¿cómo no te va a tentar ver la posibilidad de tener a tu lado al contralor, al fiscal, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de la Judicatura? Es decir, Superintendente de bancos, de compañías. todos los entes de control, es decir, ahí te das cuenta lo dañina que es este Consejo de Participación. Entonces, mira, vivimos prácticamente en una mentira. Porque sí, es una hipocresía. es una hipocresía. Totalmente. Entonces, ahí también se ve que hay ausencia de madurez política. Y este tema, supuesto, que es 100% político, debería resolverse en el ámbito político. Pero bueno, realmente lo que ocurre en nuestro país me parece que es un tema que no solamente lo enfrenta el gobierno de turno, sino es un problema que lo enfrentamos todos los ciudadanos. Porque todos los ciudadanos, primero que somos los que decidimos quién nos gobierna, pero muchas veces somos exigentes en querer tener como retribución lo mejor, pero no somos capaces, por ejemplo, de esforzarnos para abonar en construir ese estado ideal con el que soñamos o ese país ideal con el que soñamos. Por ejemplo, vemos que hoy la policía quiere atrapar a un delincuente y la gente exige por paz, por tranquilidad, pero cuando el delincuente es del barrio, la gente lo protege, lo cuida. Entonces, nosotros exigimos, pero no estamos dispuestos también a pagar el precio y de abonar. Yo tuve la oportunidad de ir a otro país, en Singapur, y cuando queríamos subir a una de las máquinas, teníamos temor de dejar las billeteras, teníamos temor de dejar el celular, teníamos temor de dejar incluso los souvenirs que habíamos comprado, las cámaras, pero veíamos que la gente lo dejaba. Y yo preguntaba, y me decían, no, es que aquí nadie puede robar, si tú robas te cortan la mano. Así es. Entonces, Es una dictadura la que se vive. Claro, pero funciona. hay una tranquilidad y todos están de acuerdo. Tú veías hasta plata ahí en bultitos de plata y la gente no tocaba. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo. No, imposible. Pero vivimos en libertad. Entonces, vivimos en libertad, pero a la vez también vivimos en opresión, con el temor. Entonces, yo sé que la discusión es sumamente profunda, Javier, pero ¿cómo hacer para que a partir de los partidos políticos que se nutren de personas? Los partidos políticos solo son un nombre, solo son un número. Se nutren de personas y tienen que redundar como un beneficio para personas. Pero hoy parece que los partidos políticos se quedaron reducidos a solo un nombre, un color y nada más que una carátula. Muchos partidos se transformaron únicamente en maquinarias electorales. Es decir, abren sus puertas única y exclusivamente a puertas de las elecciones. Y en el resto del tiempo no funcionan. No hacen capacitación, no hacen territorio, no hacen mesas de diálogo, no hacen debate coyuntural, no dan explicación de lo que se está haciendo, ¿no? Pocos somos los partidos políticos que realmente hemos funcionado en esas fases no electorales y de ir formando liderazgos. Pero bueno, ya la historia dirá qué partidos sobreviven de esta nueva crisis, qué partidos nos quedamos dentro del espectro político. Vamos a ver cómo se destraba esta polarización que realmente le está haciendo mucho daño al país. Y bueno, también esperar que en este caso el gobierno de turno haga bien las cosas, porque si al gobierno le va bien, al país también le va bien, ¿no? Y ya vendrán las elecciones para, por supuesto, someter al escarnio público lo que ha hecho o no ha hecho el actual gobierno. Y también hablo de las alcaldías y todo lo que se viene para el 2027. Y eso mejora o mina la confianza pública. Vamos a nuestro segundo corte comercial. Ya regresamos. No se mueva, no respire, que ya estamos de vuelta. No se vaya el baño. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Perfecto, estamos de vuelta en este último bloque del programa. Y bueno, estamos con nuestro invitado, Javier Ortiz Torres, director nacional del partido Avanza. Están en pleno proceso de reestructuración. ¿Cómo es el calendario?
cómo se va a hacer y cuáles son las aspiraciones de Avanza en tiempo y en espacio. Bueno, ya iniciamos este proceso. Se acaba de activar el Tribunal Nacional Electoral. Tuvimos ya un primer encuentro, un taller en donde identificamos varias falencias del reglamento de elecciones internas, números de delegados, cómo son los cargos a nivel cantonal, parroquial, provincial, cuáles son las funciones, esto obviamente concatenado con el estatuto. Entonces ya iniciamos ese tema, estamos en un proceso de diálogo para ya terminar de aprobar este nuevo reglamento y de ahí comenzarían las etapas de convocatorias de elecciones desde abajo hacia arriba, como debe ser, ¿no? Desde las cantonales, las provinciales y terminaremos en la nueva directiva nacional que yo calculo no debería pasar de agosto, septiembre máximo, ¿no? Entonces, porque estamos prorrogados en funciones no solo dirigentes provinciales, sino también dirigentes nacionales y hay que refrescar estas filas. En el caso de Manabí, también se está haciendo esto, se está identificando actores a nivel de todos los 22 cantones, posibles candidatos a la alcaldía, hay que nuevamente renovar la directiva provincial, es decir, nos toca un trabajo complejo, un trabajo continuo, de bastante territorio, de bastante capacitación, de bastante diálogo y hacer entender también a los dirigentes que se viene una nueva generación de políticos que tienen que también asumir las riendas de los liderazgos. Así que bueno, se viene un trabajo complejo. Estábamos hablando de que hay la desconfianza pública con respecto de la esperanza en los partidos políticos y también la carencia de nuevos líderes políticos. Usted habla hoy de que efectivamente se necesita crear, pero Avanza está dispuesto, tiene las puertas abiertas para receptar a los jóvenes. Por supuesto que sí. La mayor obligación de un dirigente político es demostrar que la organización es el espacio ideal para que un dirigente o alguien que le guste la política desde el ámbito de la socialdemocracia pueda hacer carrera en este partido. Como lo dije en el programa anterior de radio, uno de los mejores ejemplos es Javier Pincay. Javier Pincay viene de ser presidente de una junta parroquial, después fue concejal durante varios años, ahora es alcalde. Después, quién sabe, podría optar por una prefectura, dependiendo cómo le va en la gestión. Es decir, una carrera política, y la ha hecho en Avanza. La ha hecho en Avanza, la ha realizado en una organización política. Y dentro de la organización política, él también ha sido dirigente provincial, es dirigente nacional. Es decir, ¿cuáles son las líneas? Esa es la manera de trabajar dentro de una organización política. ¿Cuáles son las líneas de comunicación, por ejemplo, que un joven hoy que está viendo el programa a través de redes sociales o a través de televisión abierta, para que un joven pueda decir, ok, yo quiero formar parte de Avanza? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cuáles son las líneas de comunicación? Directamente hay canales oficiales del partido dentro de Facebook, dentro de TikTok y por supuesto, en mi caso pueden seguir mis redes sociales en Instagram, en TikTok, en Twitter, bueno, ahora X, perdón. En Facebook, yo he recibido muchos mensajes de gente, quiero ser parte de la organización política, les conecto inmediatamente con los dirigentes más cercanos y comenzamos el trabajo. Sí, yo les invito a todos a que sean parte de las organizaciones políticas, independientemente de que sea Avanza o no. Quienes quieren hacer carrera política tienen que ser parte de las organizaciones políticas, no hacer una carrera paralela, aparte, y después buscar el partido que me convenga. Eso no es lo saludable. Y le hago esta pregunta, Javier, porque efectivamente yo sé que hay muchas aspiraciones, sobre todo de jóvenes universitarios, gente que está pasando la secundaria, el colegio, que tiene esta aspiración o siente este deber de hacer ciudadanía a través de una línea de un partido político. Entonces sí hay espacios. Por supuesto. Le digo porque hay otras organizaciones políticas que en cambio son como una burbuja y sienten que como tienen una popularidad o tienen una marca concebida, y de alguna manera hay parte de la ciudadanía que dice, ok, esta es mi línea, así pongan un zapato, yo voy por esa línea. Entonces, me parece que como que dicen no hay cama para tanta gente. Entonces, en Avanza hay espacios para que un joven pueda soñar de tener una carrera política. Por supuesto que sí, y no solo para que se adapte a lo que ya existe, sino también estamos abiertos a recibir iniciativas, a apoyar proyectos nuevos. Algún rato se me acercó un grupo de jóvenes de acá de Manabí y me dijo, Javier, ¿podemos hacer un podcast de Avanza Manabí? Pues por supuesto que sí. ¿Podemos manejar las redes sociales acá de Manabí? Pero por supuesto que sí. ¿Podemos hacer simulaciones de campañas electorales? ¿Proponer capacitaciones? Por supuesto que sí. Total, todo es abierto acá.
mientras se respete, por supuesto, la organicidad, la disciplina y entender de que esto es de doble vía, ¿no? Existe el espacio, existe la apertura, pero también nosotros queremos compromiso. Y eso es lo que se pide, compromiso en los proyectos que nos vamos a enmarcar y que, por supuesto, trabajemos en conjunto y en equipo para llegar a esos objetivos. ¿Tienen ustedes algún tipo de tamiz también para poder identificar cuando alguien quiere meterse, ser abanderado o arropado a través de la tienda política Avanza y por ahí no sea de algún personaje que tenga otros intereses? Porque usted sabe que hoy el Ecuador maneja personas o tiene personas que tienen intereses, qué sé yo, de dinero, pero que es dinero fraudulento y de pronto no quieran no simplemente usar el partido para lavarse la cara. ¿Tienen ustedes mecanismos para controlar eso? Legalmente, inclusive, nosotros estamos no solo autorizados, sino obligados por el Consejo Nacional Electoral en tener nuestros oficiales de la UAFE en temas de prevención de lavados de activos, por ejemplo, ¿no? Eso es legal, o sea, eso tenemos que hacerlo, es el tamiz que tenemos, hacer un trabajo coordinado con la UAFE para, por supuesto, cuando identifiquemos o veamos personajes que de la nada comienzan, sin saber el origen de los recursos, comienzan a actuar políticamente, podemos solicitar esta ayuda para saber e investigar qué hacer, ¿no? No se ha dado en Avanza, no hemos tenido ese caso. Felizmente ha habido mucha gente muy sana que quiere hacer política de la buena, pero en el caso de que tengamos cualquier riesgo, sí, digámoslo, riesgo de ingreso de gente con recursos no legales, pues tenemos las herramientas jurídicas necesarias para identificar esto. Bueno, dígame algo, ¿usted está de acuerdo o no con esta reforma que intenta ya no solventar económicamente a los partidos políticos con la franja electoral? ¿Cree usted que debe de mantenerse o debe de quitarse la franja electoral para los partidos políticos? Voy a decir algo impopular, porque el acusar a los partidos políticos de enriquecerse del Estado es muy fácil, pero no es así. No es así. Primero, no todos los partidos tenemos acceso al fondo partidario permanente. Apenas 6 organizaciones políticas de las 17 tienen acceso a un fondo anual que tienen solo 6 organizaciones políticas para capacitación y para temas administrativos. Avanza se autosubvenciona prácticamente desde el 2019. Y otra cosa que hay que aclarar, las franjas publicitarias no son dinero en efectivo. Las franjas publicitarias es un sistema de manejo de pauta con una clave que simplemente se contrata desde las candidaturas y el partido hacia ciertos medios de comunicación precalificados por el CNE y después de varios meses el CNE transfiere esos recursos directamente al medio de comunicación, no al partido político. No al partido político. Entonces hay mitos que hay que irlos viendo. Ahora, cuando me dicen eliminemos cualquier tipo de financiamiento del Estado a los partidos políticos, ¿sí?, yo inmediatamente regreso a la década de los 90. En la década de los 90 no existía el financiamiento público de los partidos. ¿Pero qué pasó? Los dueños de los partidos venían a ser, por debajo de la mesa, los dueños de los bancos o de grandes empresarios que prácticamente tenían cooptados los partidos políticos, ¿sí? Y vean lo que pasó en el 99 con el feriado bancario, en donde básicamente cuando llegó alguien al poder le pasaron la factura, porque absolutamente desde el punto de vista privado nadie ve a los partidos políticos como una contribución, como que fuera una fundación sin retribución. Es un negocio para mucha gente. Es una coacción prácticamente. O sea, yo te transfiero $50,000 para el partido, pero a cambio cuando seas alcalde, prefecto, tienes que darme un contrato de construcción. Sí, olvidándose de que existe el CERCOP, compras públicas y demás. Eso es lo que pasa. Entonces, tener partidos con dueños de grandes billeteras no creo que sea lo mejor para el Ecuador. Eso yo les llevo a la reflexión y, por supuesto, ojalá esto cale dentro que actúen en la Asamblea Nacional desde la realidad y no por siempre quedar bien con la ciudadanía, con temas sin tratarlas a profundidad. Perfecto. Yo quiero agradecerte, Javier Orti, por haber comparecido a este espacio, en el que intentamos que nuestros televidentes puedan conocer un poco más, de manera más profunda, qué es lo que realmente nos toca enfrentar como país.
Sabemos que un reino dividido no se sostiene y hoy tenemos que estar más unidos que nunca, porque también esto de consumir narrativas que van en contra de los intereses de un país y más bien van para favorecer los intereses de un partido tampoco no nos han hecho bien. Pero estamos combinados, estamos desafiados a auscultar y a ser mucho más inteligenciados en el tema del arte de la política. Aunque no practiquemos la política participativa en una lista de algún partido político, pero desarrollamos este derecho cuando ejercemos nuestro derecho al voto. Entonces, me parece que todavía hay mucha tela que cortar y me parece que hay mucho más por consumir, pero eso será en otros programas. Dios me los bendiga, pasen bien.